Hola Enzo, ¿cómo estás? Bienvenido al show. ¿Cómo te trata la vida? Bien, bien. ¿Bien? No te podés ¿Te ves quejar. bien? Sí, pero no, ¿Qué? no con motivo. ¿Suscribís a algún tipo de definición corta de qué es la conciencia? Sí, o sea, la forma más fácil es la conciencia, es, bueno, todo lo que a vos te pasa, te sentís, como te vas a dormir, lo dejas sentir y te despertás y vuelve. Eso es lo que seguro todo el mundo entiende. Bien. O sea, todo lo que no es el inconsciente en un punto. Todo lo que de es, dormir. o sea, a vos se te apaga la tele cuando vas a dormir, no Sí. sé, o te anestesian en un... Sí. digo, Bien. lo que se apaga y vuelve cuando vos volvés, eso es la conciencia, digamos. O sea, sobre lo que vos sos capaz de actuar. No, vos puedes actuar sobre, o sea, a ver, ahí ya se vuelven cosas complicadas, porque la verdad es que sos Claro. vos, ¿no? Pero vamos a suponer Claro. que vos sos tu cerebro, por decir algo. Sí. Podríamos decir que en realidad quizás no, quizás hay varias personas viviendo en tu cerebro y cuando vos te vas a dormir, como ese episodio de Rick and Morty, ¿no? Que tienen un doble familia, bueno. Vamos a pensar que no es el caso, por un tema de cordura. Vamos a pensar que, digamos, hay una única voz. Entonces, vos actuás conscientemente de una determinada manera, que suele ser la que vos estás acostumbrada, digamos. Y eso es la manera que en cierta forma es óptima para cierto tipo de situaciones, que para el ser humano son la mayoría. Digo, Bien. cuando vos, por ejemplo, tenés una conciencia tenés conocimiento de dónde estás, de qué es lo que pasó en los últimos 20 minutos, de tu pasado, podés proyectarte al futuro, podés pensar, bueno, la próxima semana hacemos el streaming, digo, podés integrar información, no es que tu mundo son los últimos 5 segundos, sino que como que concatenás, puedes contar una historia larga y volver Bien. para atrás. Bueno, todas esas cosas requieren conciencia. Bien. Si yo ahora vos agarro este vaso y te lo tiro por la cabeza, vos vas a hacer un movimiento para esquivarlo. Sí, Eso no va a ser espero, consciente. claro. Eso es una forma de reaccionar en la cual esencialmente lo que vos tenés es... Un reflejo. No es un poco más complicado que un arco reflejo, porque un arco reflejo es algo un poquito más... Es un arco reflejo que involucra zonas de la corteza del cerebro, pero no de forma tal que eso requiere conciencia. Entonces, Bien. esa forma rápida de responder es inmensamente útil. Digo, y bueno, queda muy claro por qué. Pero la conciencia es más lenta. Vos necesitas del orden de segundos para reaccionar a algo de forma consciente. Pero tu cerebro, sobre todo cuando aprende algo en el tiempo, por ejemplo, si vos vas a tocar un instrumento, el piano, por ejemplo, cuando vos estás aprendiendo es muy difícil, porque vos tenés que pensar dónde vas a poner cada mano. Claro. Y eso lo vuelve, conscientemente, ¿no? Lo vuelve algo difícil. Cuando vos ya lo hiciste mucho, la forma en la cual el cerebro dirige esos movimientos ya deja de involucrar a las regiones del cerebro, la corteza, Claro. que tiene que ver con la conciencia, y hay otras estructuras que se llaman ganglios basales, que como que codifican programas motores complejos, como cosas que haces con las manos, sin necesidad de que conscientemente es vos, como una especie de apretar un botón, y eso se ejecuta como una especie de Claro. rutina aislada de la conciencia. Y ahora vos podés tocar el piano y pensar en otra cosa, capaz. Sí, no Y- estar. Yo no sé manejar y cada bueno, vez que le manejar pregunto es a un mi ejemplo. vieja como cuál es el pie, Sí. tiene que pensar cuál era el embrague, cuál Sí. era el acelerador. Creo que hay algo de eso De pasa hecho, también, ¿no? Sí, de hecho, cuando manejar para mí es el ejemplo número uno de por qué la conciencia es algo interesante. Porque cuando vos manejás, te pasan un montón de cosas delante. O sea, digo, vos estás manejando pensando en el streaming, por decir algo, y delante tuyo capaz pasó un tipo en bicicleta vestido de Spider-Man, y capaz vos ni lo viste. O sea, lo viste en cierta forma, porque esa información entró a tu cerebro, pero tu atención estaba disociada en otra cosa, entonces no lo viste para la conciencia. No lo viste conscientemente, digamos. Claro. Exactamente. Te entró en la O sea, retina. hay que aclarar pero no. si uno ve algo o percibe algo conscientemente de si no. Y esa es, como te decía, para mí la gran vuelta de tuerca del conocimiento contemporáneo de la conciencia, que es que no es que la información que no es consciente no existe, existe, puede modificar el comportamiento de formas complejas de una persona, pero, digamos, pero no siempre tiene que ser consciente. El ejemplo para mí más notable de todo es algo que se llama visión ciega. Un ejemplo típico es, por ejemplo, volvemos al ejemplo del numerito, ¿no? Yo voy a agarrar, te voy a poner un numerito en la pantalla, entre 1 y 10, me va a pasar muy rápido, a veces lo vas a ver, a veces no. Cuando ves el número y te pregunto si es mayor o menor a 5, me lo decís, no hay problema, estamos de acuerdo. Ahora, va a dar la mitad de las veces vos no lo vas a ver. Y yo te voy a decir, bueno, era mayor o menor a 5. Claro. Y vos vas a decir, no lo vi. Yo te voy a decir, bueno, no importa, adiviná. Y vos vas a tirar un número. Y ese número le va a pegar correctamente mejor que si estuviese adivinando. Porque vos tenés de alguna forma conocimiento sobre el número, pero no de forma consciente. Ah, Un poco es como tu verdad, ¿no? Porque es como que hay algo ahí de, bueno, eso, pasa el tipo disfrazado de Spider-Man y eso pasó en la vida real, pasó
digo, en la conciencia de él y pasó en todos los que lo vieron, pero como vos no lo viste, quizás, bueno, no entró en tu conciencia, entonces no podés decir si es verdad o si pasó, si no pasó. Sí, o sea, exacto, podés, como el caso este, no podés capaz adivinar, pero lo que no podés hacer es justificar por qué. O sea, digamos, con esa narrativa más de, ok, digamos, lo vi en tal calle y tal otra, no la tenés, ¿no? Y lo mismo para el número. O sea, vos podés con certeza, con confianza. De alguna forma la conciencia también tiene que ver con la confianza que uno le asigna a la información de los sentidos, ¿no? Digamos, Okay. Lo que uno percibe conscientemente es la información más fidedigna, Claro. digamos, es la información con la que vos no te puedes equivocar y la podés guardar y usar para el futuro cuantas veces quieras. O sea, es otra característica de la conciencia. Que la información que es consciente es tuya para siempre, si lo pensás. Pero tiene un poco que ver con la atención, por ejemplo. La atención y la conciencia son dos conceptos muy, muy similares y justamente todas estas cosas interesantes tienen que ver con casos en los cuales la atención y la conciencia se disocian. Es decir, vos podés estar percibiendo información, pero si no prestás atención, esa información no ingresa a la conciencia. La atención lo puedes pensar como una especie de, como que vos tenés vías que entran al cerebro, ¿no? Y la conciencia es algo que hace que algunas vías se transiten más rápido que otras, como una especie de amplificación. Vos pones la atención en un sector del campo visual y lo que está ahí lo vas a percibir con mucho más nitidez, Claro. velocidad, pero después, digamos, todo lo que está alrededor, ¿no? Queda más difuminado. Entonces, todo lo que está afuera, digamos, vos te lo puedes perder, a pesar de que esa información entra a tu conciencia, tu cerebro y te puede modificar tu comportamiento. Perfecto. ¿Y qué papel juega la memoria en la conciencia? Ok, bueno, depende de qué tipo de memoria. Esa es otra de las... eso para mí es algo que vale, digamos, podríamos hablar largo y tendido, que en realidad no existe la memoria como tal. Lo que hay son... ¿Cómo es eso? Guau. ¿Cómo es eso? Bueno, nosotros... Y ahí ya hay un poco también de cosas un poco más filosóficas, que es que nosotros... ¿Por qué usamos palabras como memoria? O sea, ¿qué es la memoria para una persona? Bueno, la memoria... Yo puedo intentar adivinar una definición. La memoria es algo que nosotros usamos para traer información de nuestro pasado al presente y actuar en base a eso, ¿no? Bueno, entonces, esa es la definición razonable. Esa es la definición que a lo largo de... Cuando el lenguaje, cuando sea que eso empezó a existir, las personas se dieron cuenta de que tenían esa capacidad y pusieron esa palabra, la inventaron, ¿no? Digo, en algún momento la gente tuvo que ponerle nombre a las cosas, ¿no? Bueno, el problema es que cuando la gente le puso el nombre a las cosas, eso fue mucho antes de cuando empezamos a tener un conocimiento más acabado de cómo funcionan esas facultades del cerebro en relación al cerebro mismo. Entonces, lo que pasa es que vos descubrís que en realidad lo que llamabas memoria no es una única cosa. Vos, por ejemplo, viene una persona que tiene un problema, no sé, tuvo un ACV, por decir algo, y lo que le pasa a esa persona es que no puede formar recuerdos nuevos. Como la película Memento, digamos. Hay un caso histórico de una persona que le quitaron 2 regiones del cerebro, que se llamaba el lóbulo temporal, digamos, el hipocampo, más precisamente, de los 2 lados, porque tenía un problema que era epilepsia y si no se los quitaban, la persona no podía vivir, básicamente. Entonces, le hacen la cirugía, etcétera, y lo que descubren es que esta persona es como el personaje de Memento, dejó de poder formar nuevos recuerdos. Ahora, hace no mucho murió esta persona y vivía en los años 60 o 50 cuando le hicieron la operación. Wow. Después de 2-3 minutos, todo lo que incorporaba se le borraba. Pero el pasado lo recordaba. Su pasado De sí, antes de la operación. Pero Bien. ¿qué pasa? Vos a esta persona le enseñás a tocar el piano y para esa persona siempre es la primera lección, ¿no? Porque Claro. pero aprende. O sea, la tercera, no sé, lección número 10 ya toca el piano mejor. No entiende por qué lo toca mejor, porque en su registro de experiencias conscientes, digamos, eso ya se fue, ya no está más en memoria, pero sí las cosas que son motoras, es decir, esos programas motores que yo te mencionaba antes, se pueden consolidar. Entonces es una forma de memoria, lo que se llama memoria motora. La otra es la memoria declarativa, que es la memoria de las cosas conscientes. Después hay otros tipos de memoria, por ejemplo, lo que se llama memoria de trabajo, que es, bueno, cuando vos te acordás de un número, yo te digo mi teléfono ahora. Bueno, vos ese número de teléfono te lo vas a poder acordar durante 5 minutos más o menos, es como una especie de memoria de corto plazo, y después o bien te lo acordás por más tiempo o bien se va. Entonces, tenés todas esas memorias distintas y sabemos que son distintas porque una persona puede tener un problema en el cerebro que le anule alguna, pero le deje las otras intactas. Pero incluso va más allá de eso, porque, por ejemplo, el hipocampo, o sea, de vuelta, a ver, la evolución, digamos, ¿por qué tiene que haber hecho una zona del cerebro que actúe en base a las palabras que nosotros inventamos antes
de saber sobre el cerebro, digamos. Claramente no funciona así, o sea, claramente las palabras que nosotros usamos son formas limitadas de referirnos a funciones del cerebro que en realidad son más complejas y no tenemos las palabras para definir. Por ejemplo, el hipocampo. ¿Qué hace el hipocampo? Bueno, una cosa que hace es esto, es recordar el pasado, ¿no? Digamos, las cosas que te pasaron conscientemente a vos y las podés replicar. Pero otra cosa que se descubrió que hace el hipocampo es orientarte en el espacio. Hace no mucho ganaron un premio Nobel dos neurocientíficos que descubrieron que en el hipocampo hay neuronas que básicamente son como un GPS, ¿no? Que te van ubicando en distintos puntos. No es más allá de eso. O sea, antes no se sabía o se creía que estaba en otro lado, ese No, o sea, digamos, la forma órgano, no sé cómo decirlo, decirlo. digamos, la forma en la que funciona adecuadamente, digamos, esa caracterización de cómo funciona ese, entre comillas, GPS en el hipocampo es relativamente nueva. Ah, mira. Había sospechas de vuelta de que tenía que ver con la navegación espacial, porque una persona tiene una enfermedad como Alzheimer, por ejemplo, el hipocampo se deteriora rápidamente y es una de las primeras cosas que les pasa a esas personas que se pierden, ¿no? Etcétera. Entonces, como que sospechaban esas cosas, pero bueno, digamos, los experimentos con animales, que son los más precisos y demás, son nuevos. Pero hay otra cosa además que vos podés mostrar que hace el hipocampo, que es cuando vos imaginás el futuro, también hay una activación del hipocampo. Entonces vos tenés una región del cerebro que se activa cuando recordás el pasado, cuando te vas a otro lugar, cuando navegás, cuando te movés en el espacio, o sea, cuando imaginás el futuro. O sea, cuando te movés en el espacio, cuando te mueves en el tiempo. Entonces, de alguna forma, el hipocampo es como la zona del cerebro que te ayuda a trascender el momento presente y el lugar presente. Claro, tiene una orientación que va más allá de lo espacial. No tenemos una palabra para eso, porque de vuelta, el lenguaje es anterior. Es como, yo creo que en el libro en un momento pongo que, digamos como que imaginar es recordar cosas que todavía no pasaron en cierta forma, ¿no? Y el hipocampo da cuenta de eso, digamos. Entonces, de vuelta, hay como algo muy interesante de ese mismatch entre nuestro lenguaje, que es anterior a la neurociencia, y las cosas que vamos descubriendo sobre el cerebro, que no sé si tenemos palabras correctas para nombrarlas. Entonces, todo esto venía por la pregunta de memoria. Bueno, y creo que un poco la respondí, porque la memoria, esta, la que pierde el personaje de Memento, ese es el tipo de memoria que tiene que ver con la conciencia. O sea, hay muchas memorias, digamos. Sí, hay varias formas que tu cerebro usa para agarrar información sobre el pasado y traerla al presente. Y la que tiene que ver con la conciencia es lo que se llama memoria declarativa, que es, que es la que vos te acordás de las cosas que estuvieron en tu conciencia, ¿no? Digamos, cuando vos le contás a alguien lo que te pasó ayer, por ejemplo. Que eso es lo que necesitas, aparentemente, esa estructura, el hipocampo, para consolidarla, para afianzarla. Si no, en esa memoria de trabajo, que es como una especie de buffer de unos 5 minutos, está esa información y después se pierde, si vos tenés un daño como tenía esta persona, y bueno, estás como atorado constantemente en el momento anterior a que te ocurrió ese daño, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos a leer un poquito el chat, a ver qué está diciendo la gente. Veo que se van sumando de a poco. Están todos como intentando procesar la data. Igual estoy hablando muy rápido. No, igual No, para mí, perfecto. yo estoy entendiendo todo. No sé, chicos, si ustedes son lerdos, son lerdos. Primero preguntan, con el estudio de la conciencia, ¿se puede entender mejor eso de separar la mente del pensamiento durante la meditación? Hay gente que investiga la meditación, digamos... no sé si estoy seguro, yo no sé mucho de eso, entonces no estoy muy seguro de qué significa o qué quiere la persona decir cuando dice separar la mente del pensamiento. Suena como, o sea, digamos, suena más a lo que persiguen algún tipo de meditaciones, que esencialmente esos pensamientos que son un poco invasivos, ¿no? Que uno tiene todo el tiempo, que uno no los controla en general, aparecen. Lograr de alguna forma... neutralizarlos o estabilizarlos, como por ejemplo la meditación tipo mindfulness, está diseñada para eso, digamos, y por qué funciona eso exactamente es medio un misterio también, o sea, digo, pero funcionan esas cosas hasta cierto punto, ¿no? Digamos, obviamente que no soy el santo grial de nada, pero si una persona tiene problemas de atención, problemas, digamos, de pensamientos intrusivos y demás, hay ciertas formas de meditación que no son otra cosa que en realidad ejercicios. Claro, O sea, y también es un poco ejercitar la conciencia como del aquí y ahora, ¿no? sí, como del tal contexto, cual. de Exacto. estar... La meditación, así dicha, si se llamasen ejercicios de pensamiento, capaz no tendrían tienen una especie de mala reputación porque la gente lo asocia a algo más espiritual, más New Age. Pero en el fondo, cuando vos vas a una sesión de meditación, lo que te van a dar es instrucciones sobre cómo vos tenés que tratar de pensar durante un tiempo. Y esas instrucciones son, por ejemplo,
vos vas a estar con tu atención tratando de, no sé, puesta en tu respiración, por decir algo. Pero en un momento no vas a poder estar mucho tiempo así. Por un momento te vas a distraer. Entonces lo que intentan esas instrucciones es ayudarte a entender por qué te distrajiste, digamos, pensar un momento en eso, soltarlo y volver de vuelta a tu respiración. Bien. Es como una especie de conciencia, digamos, o sea, es como una especie de atención puesta también al servicio de... se llama atención plena, no sé, es un nombre medio capaz optimista, pero... Como si se pudiera. A ver, ¿alguna vez te pasó, no sé, que te sentaste a comer y comiste y en realidad no te diste cuenta ni de que lo que estabas comiendo? Digo, eso no pasa a veces. O sea, bueno, eso no está bueno. Claro. Porque por varios motivos, digo, en general, capaz si quieren lo explico, pero parece que no estaría bueno, digo, Claro. hacer cosas de la vida cotidiana que pasan así volando. Entonces, con la conciencia, lo que intentan este tipo de prácticas es tener como una conciencia, digamos, más puesta en ese instante de lo que estás haciendo, de no estar tanto tiempo siendo víctima, ¿no?, de esa capacidad excesiva que tenemos los humanos de proyectar el futuro o traer cosas del pasado, y estar un poco en el momento presente, ¿no?, digamos, Claro. porque esa es otra cosa, digamos, la capacidad de, obviamente, de planear el futuro es inmensamente valiosa, pero si vos no podés no podés disfrutar una ensalada porque cuando te estás comiendo tenés la mente puesta en lo que vas a hacer mañana, eso puede ser un problema. Entonces, es lo que intentan hacer, ni más ni menos, digamos, Claro. este tipo de prácticas. Sí, pienso que también tiene que ver con, bueno, la rapidez con la que nos movemos, que por ejemplo, no sé, estás pasando 1 hora y media en esta posición con el celular y estás totalmente inconsciente de, bueno, la situación corporal en la que estás. O, Sí, bueno. o sea, estamos rodeados de estímulos que son bastante... que no tienen nada que ver con cómo evolutivamente Claro. nuestra mente y nuestro cerebro se fue configurando. Entonces es obvio que vamos a ser víctimas, digo, de... A ver, vos abrís la computadora y automáticamente todo está diseñado para captar tu atención. Claro. O sea, digo, entonces es difícil. Claro, competirle a una batería de cosas, Por ¿no? eso. Dando Entonces, vueltas. Claro, entonces ahí hay un problema, porque digamos, el ser humano no es muy bueno para el multitasking. Se puede hacer, pero la realidad es que apestamos bastante. Entonces, sobre todo para cosas que requieren la conciencia, digamos. Ok, multitasking haces todo el tiempo. Si tocas el piano, mueves una mano independientemente de la otra. Cuando manejás, claramente multitasking. Ahora, si vos vas a estar manejando y con el celular, ya son demasiadas cosas, digo. Claro. Entonces, en general, somos malos, pero al mismo tiempo está diseñado un poco las computadoras y demás como para usarlas de esa forma. Entonces, hay una colisión que yo creo que hace que en general hoy por hoy la gente tenga problemas de atención. No sé epidemiológicamente qué tan demostrado está, pero creo que si hablas con sobre todo los profesionales tipo psicólogos, psiquiatras que tratan a chicos que tienen problemas de atención, esos números se disparan. Igual es complicado también, porque por ejemplo, no sé, hace no mucho leí que en Estados Unidos el diagnóstico de problemas de atención se lo daban a cualquier persona que le daban anfetaminas y mejoraba su rendimiento. Bueno, ahí todo el mundo tiene problemas de atención. Claro. Entonces, como que hay un sobrediagnóstico de esas cosas también y hay que tener cuidado, pero no es raro, digamos, que haya una tasa algo mayor hoy por hoy.